Desde que acabó la primera ola de la pandemia y el desconfinamiento en junio de 2020, la región de Madrid ha mantenido sus puertas abiertas a los extranjeros. Ahora, la llegada de la primavera y el buen tiempo atraen a un turismo reducido en busca de museos, bares, restaurantes y teatros abiertos. Es perfecto, es todo lo que quería, todo lo que soñaba. Salimos de Francia para venir a un bar de Madrid y es magnífico. Es surrealista tomar una cerveza en una terraza cuando estás confinado en París. Es mágico. Es una vida que echábamos de menos, sí, sobre todo la vida de antes. Sí y no, porque sabemos que hay restricciones, entonces hay que tener cuidado. Cuando uno ve las mascarillas, sabe que seguimos en una burbuja de COVID y es opresivo, pero mucho menos opresivo que en París. En las calles de Madrid se ven cada vez más alemanes, portugueses, italianos y franceses. Eso sí, tienen la obligación de presentar al llegar al aeropuerto un test PCR reciente, con resultado negativo. Pero al mismo tiempo, y con la excepción de las Islas Canarias, los desplazamientos están prohibidos entre las regiones de España, salvo por motivo imperioso. La medida rige hasta el 9 de abril para evitar que se produzca una cuarta ola durante la Semana Santa, cuando muchos españoles visitan a sus parientes en otras zonas del país. Algo que molesta a muchos españoles. La pandemia es para todos. Igual que nosotros no podemos ir a ver nuestras familias ahora en Semana Santa, yo por ejemplo que soy de Almería, no veo bien que un extranjero venga que puede tener el COVID al igual que lo puedo tener yo. Entonces creo que no se está llevando las medidas para todo el mundo. Me imagino que será dentro de la normativa europea y la gente que la ha decidido estará bien pensada, pero muy difícil de entender. Incluso la Comisión Europea censuró esta contradicción. El lunes su portavoz reclamó una mayor coherencia a los Estados miembros, recordando que el virus no reconoce fronteras. Pero en un país muy dependiente del turismo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se defendió en el Congreso, indicando que la política española es coherente con las recomendaciones de Bruselas.